Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, que aún no sé cuál título le voy a poner, algo vamos a hacer y es relacionado a toda esta situación que estamos viviendo todo el mundo. Ya les he hecho varios videos acerca de toda esta situación y cómo lo estamos llevando, y hoy quería traerles un video acerca de las cosas positivas, porque yo creo que todo tiene su lado positivo y eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre, el lado positivo de las cosas, aunque no lo veamos en un primer momento. Además de hablar de esas cosas positivas, les voy a mostrar un poco de mi día diario, de un día cualquiera en esta cuarentena que nos ha tocado hacer. Y es que bueno, hoy me toca ver en qué condiciones está mi carro, que lo tengo por allá abajo. Allá abajo es aquel plateadito que está allí. Tengo muchos días que no lo saco. Voy a ver en qué condiciones está, porque la verdad tengo días que no lo reviso. Y no lo tengo estacionado en el garaje como tal, que tengo un puesto de garaje en el edificio donde estoy, porque la verdad está un poco desordenado. Ya me lo habían entregado así, con un poco de cosas allá adentro que el anterior dueño nunca se llevó, el que tenía alquilado el apartamento donde yo estoy actualmente. Y la verdad no sé qué hacer mucho con esas cosas, pero aprovechando estos días que uno como que está arreglando la casa, y esa es una de las cosas que voy a tocar en este video, de las cosas positivas, creo que me va a tocar arreglar eso para tener mayor comodidad para poder estacionar el carro, y ustedes van a ver de lo que estoy hablando. Pero antes de salir, para que verifiquemos si el carro está en buenas condiciones o no y mostrarles un poco el garaje, quiero hablarles acerca de la primera cosa positiva que nos está dejando toda esta situación. Y creo que una de ellas, o la más importante creo yo, es que la contaminación ambiental ha bajado a niveles sin precedentes, y lo hemos visto en las redes sociales, sobre todo por ejemplo en Italia, que se está hablando acerca de que por ejemplo en Venecia los canales están súper limpios, y todo esto se debe a la disminución de la polución provocada por las embarcaciones. Otra buena noticia es que por ejemplo en España ha disminuido la contaminación del aire hasta en un 83%, y siendo esta la mayor en Barcelona. En Madrid ha disminuido hasta un 75% y en Valencia ha disminuido hasta en un 60%. Pero sin duda alguna, una de las noticias más impresionantes ha ocurrido en China, y es la disminución de la contaminación del aire en China precisamente. Y es que se han hecho imágenes satelitales comparando la contaminación que había en diciembre comparada con la contaminación de marzo, y la diferencia es brutal. Y les voy a dejar aquí la imagen para que ustedes mismos se den cuenta de lo que estoy hablando, y ahí está. Es impresionante la diferencia de la contaminación que había en diciembre con la que hay actualmente ahora en marzo. Y yo creo que sin duda alguna el planeta lo está agradeciendo toda esta situación, a pesar de todas las consecuencias negativas que está teniendo todo esto. La segunda cosa positiva que todos se van a ver identificados es que nuestros hogares creo que no habían estado tan organizados y limpios. Seguramente que algunos van a decir, no, será el tuyo. Bueno, creo que podemos decir que la mayoría no habían estado tan organizados y limpios, porque bueno, a veces no tenemos el suficiente tiempo para dedicarle al hogar, y creo que todos, estando ahora en casa, pues ahora nos sobra el tiempo. Y se los comento porque justamente nosotros estamos haciendo esto, y Angie, mientras que yo estoy grabando este video, está allí ordenando las gavetas. Hola, ¿todo bien? ¿Me puedes decir qué hace un cepillo de dientes nuevo en mi gaveta? Porque es que tenemos 3 años en Portugal y yo nunca había tocado esta gaveta, solo le metía y le metía y le metía. Conseguí un cepillo nuevo y colitas, que siempre que se me acaban compro. Miren eso. Miren cuántas colas tengo. Me las quito en la noche para dormir y se me olvidan que están allí. Miren cuántas hay aquí después de 3 años y faltan más. Miren, nosotros cada vez que vamos al centro comercial, ella compra un paquete de colitas. Yo no entiendo qué las hace. Yo creo que eso pasa en todos los hogares donde hay una dama que utiliza colitas para su cabello. Se desaparecen, o sea, ella las desaparece. Y yo vivo consiguiendo por todos lados y se las voy acumulando a veces en una bolsa y se vuelven a desaparecer. A veces le armo una bolsa de Ziploc de estas grandes con puras colitas, y después a los días ya se desaparecen otra vez. No entiendo qué hacen con las colitas. Sé que muchos van a pausar el video justo en la parte donde les mostramos esa gaveta, porque ustedes son muy curiosos. La verdad, a veces ustedes se dan cuenta de cosas que ni siquiera yo me doy cuenta viéndolo en persona, ni siquiera editando el video. De verdad, ustedes a veces son muy pero muy atentos a las cosas. Por cierto, dejen en los comentarios si alguno de los que nos está viendo tiene una gaveta que utiliza para meterle todo, y allí metes cualquier cosa y después dice, nada, después la arreglo.
¿Tienen ustedes una gaveta así en sus hogares? Bueno, mientras que dejamos a Angie terminar de arreglar esa gaveta, continuemos. Mire, ya lleva una bolsa de basura. Bueno, Angie, suerte con eso. Gracias. Así que tocado ese tema, vayamos a revisar el carro y el garaje para mostrarles de lo que les estoy hablando. Y yo creo que esa tarea es conmigo, que tengo que yo arreglarlo. Angie está arreglando las gavetas. Es justo y necesario que nos repartamos las tareas del hogar. Bueno, aquí está mi carro. Lo tengo bastante abandonado, como lo pueden ver aquí en el polvo que le está cayendo. Tengo días que no lo saco, tengo que lavarlo, la verdad, pero yo tengo que lavarlo en algún lugar donde se laven carros, porque obviamente yo vivo en un apartamento y no tengo la posibilidad. Hola, aquí estoy yo. Mi carro la verdad es que me gusta bastante, me encanta, no es muy nuevo que digamos, es bastante viejito, tiene unos cuantos años, unas cuantas décadas la verdad, pero a mí me encanta, me gusta mucho. Lo único que tengo que arreglarle del carro es este pequeño golpe que tengo aquí, que ya lo compré estando así, pero es más que todo mandarlo a pintar y tiene ciertos detallitos, pero choques no tiene como tal, está bastante bien como ustedes lo pueden ver. ¿Qué tal? ¿Les gusta? A mí me encanta, además que se ahorra demasiado combustible con este carro. Logro hacer unos 1200 kilómetros, pero vamos a prenderlo porque como tengo varios días que no lo uso, vamos a encenderlo. Está bastante sucio, miren, tengo un poco de papeles por allí. Vamos a ver si esto prende. Primero en neutro. Ponemos la llave. Vamos a ver. Ajá. Encendió, papá. Esto está es nené. Miren, este sincrónico es una versión full equipo. Motor 1.9, diésel. Aquí la mayoría de los carros son diésel y son sincrónicos. Muy pocos carros se ven automáticos aquí porque mayormente los usan son personas con algún tipo de discapacidad y también la mayoría son diésel, como ya les dije, porque la gasolina aquí es mucho más cara que el diésel. Eso sí, los carros de gasolina son más baratos por lo mismo de que nadie los quiere. Miren, atrás está bastante sucio y todos esos pelitos que ven allí y todo eso es Apolo, porque esa cuerdita que está allí es la que usamos para cuando Apolo está con nosotros en el carro para que vaya amarradito. Un aceleroncito y estamos listos. Bueno, ahora sí, vamos a mostrarles ese garaje para que vean ese desastre. Bueno, salí rapidito, eso está enfrente como ustedes lo vieron desde mi ventana, eso está a 10 pasos de mi edificio. Por cierto, algo que precisamente quiero hacer después que pase todo esto es mandar a arreglar el carro, arreglarle ciertos detallitos que tiene y si a ustedes les gusta la idea, les pudiese hacer un video acerca de todo ese cambio, que es lo que le voy a hacer porque seguramente algunas cosas les haga yo y otras se las mande a hacer. Si quieren ver eso en un video, déjamelo en los comentarios y si son muchos los que están interesados en ver eso, pues hago el video. Pero bueno, dejemos de hablar y vamos a enseñarles este desastre que tengo aquí. Bueno, este edificio es bastante viejo, pero todos los garajes son similares, son muy pequeñitos. Aquí para tener una camioneta grande no les va a entrar, no va a caber, ni siquiera se la compren, lo van a tener que estacionar afuera. Y ya van a ver mi desastre. Aquí ya tengo la llave y las puertas de los garajes son así, se abren de esta manera. Y bienvenidos a mi desastre. Vamos a prender la luz por aquí para que puedan ver mejor. Todo esto, amigos, son cosas que uno va guardando y acumulando. Pero no, miren, todo no es mío. La verdad es que miren, por ejemplo, estos asientos que están aquí de carros y eso que está detrás que casi no se ve, no es mío. Toda esta cesta que son cosas como de motor, yo no sé qué es eso. Unos asientos de carro, nada de esto es mío. Esto que está aquí tampoco es mío. Ya estaba aquí y no sé qué hacer con eso porque simplemente no lo puedes botar a la calle y ya. Esto es un fastidio poder ubicar esto. Pero confieso que lo demás sí es todo mío. Por ejemplo, esta es la caja donde vino el Mac. Esto es un televisor que compré. Este es el mueble que estaba antes en el apartamento que lo guardé aquí. Estos son unas colchonetas que tengo acá guardadas. Una maleta. El arbolito de Navidad. Las cosas de Navidad. Esto es un ventilador que uso en verano porque aquí el calor es horrible. Entonces imagínense tratar de meter el carro con todas estas cosas aquí. No cabe. Si alguien que me ve de Portugal, de donde yo vivo, que me conoce, que vivo por acá, quiere estas cosas, por ejemplo, estos asientos, todo esto, avísenme en los comentarios que se los regalo. Pero bueno, de entre tanto, continuemos con el video. Y fíjense, fuimos y vinimos y les mostré todo eso y Angie continúa con la misma gaveta. Dice que está encontrando muchos tesoros en la gaveta. Pastillas. Y hacen tantas pastillas sueltas, no entiendo, no sé de qué son. Ya las tiré en la basura porque es que no sé de qué son. Tiene una farmacia ahí. Bueno, y eso nos lleva al punto número 3 y es acerca de pasar más tiempo con la familia. Y es que esta escena
de la pareja en la habitación, con la mascota, con todo eso, les resultará demasiado familiar en estos días. Y es eso, es que estamos pasando más tiempo en el hogar, más tiempo con la familia, compartiendo. Y esto, bueno, sin duda alguna es un punto positivo. Aunque realmente también puede ser un arma de doble filo, porque las parejas que se llevan bien, pues yo creo que van a unirse aún más después de todo esto. Pero las que no se llevaban tan bien o las que no estaban seguros, creo que se van a terminar separando y bueno, cada quien va a tomar su camino. Creo que van a salir muchas parejas separadas o muchas parejas más unidas después que pase toda esta situación. Pero yo creo que entre los que más van a agradecer toda esta situación de estar en casa mucho más tiempo, sin duda alguna van a ser los hijos y también las mascotas, porque pasamos muchísimo más tiempo con ellos y creo que eso siempre ellos lo van a agradecer, ¿verdad? Otra cosa que conlleva o está relacionado con esto de pasar más tiempo con la familia, en pareja y todo esto, es que seguramente van a aumentar en muchos países la tasa de natalidad, sobre todo en el mes de diciembre. Y bueno, yo no sé ustedes, pero ya yo saqué las cuentas. En diciembre creo que van a haber muchos nacimientos. ¿Tú qué opinas allí? Bien. Pero por nosotros... No, por los demás. No. Sí. No. Así que por los momentos espérense, yo sé que nos estuvieron preguntando mucho acerca de eso en nuestro último video, porque les mostramos el video de nuestra boda y si no lo han visto, lo tienen publicado el día de ayer en el canal, así que vayan a verlo, está muy interesante. Hay muchas gavetas por arreglar aún. Hay muchas gavetas por arreglar aún, dice muchas Angie. cosas inconclusas. Así que diciembre no nos vas a esperar allí. Así que falta mucho. Pero no, ahora sí hablándoles un poco serio acerca de ese tema. Y el quinto punto a favor de toda esta situación, y estoy seguro que va a ser así, es la creación de nuevos proyectos, la creación de nuevas ideas, de empresas, de retomar esos proyectos que dejamos abandonados por falta de tiempo. Yo creo que toda esta situación también va a surgir cosas nuevas, inventos espectaculares, empresas que van a revolucionar el mundo. Creo que de todo esto también va a salir todo eso y va a ser positivo, y creo que de todas las crisis siempre viene algo bueno y eso está demostrado en la historia. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Me encantó poderles comentar y mostrar un poco acerca de cómo están siendo nuestros días, además mencionarles lo que para mí creo que son cosas positivas que vienen con toda esta situación. Quisiera saber en los comentarios si tú estás de acuerdo y saber cómo estás pasando tú estos días, si se parecen a los nuestros o no. Coméntalo allí que los vamos a estar leyendo y les vamos a estar respondiendo. No me voy sin antes invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que siempre sepas cuando subo un video nuevo. Además, me puedes seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video desde casa. Bye bye, se les quiere.